Bien, Tiro al Blanco aquí de nuevo con ustedes. Y naturalmente, en el día de hoy, una información obligada a comentar es la victoria de López Obrador en México. México, azotado por las mafias en el poder, mafias conectadas con el poder, narcos mafias, con un récord de delitos de Estado y de crímenes de Estado en todo el continente. López Obrador, de manera persistente, optó por la candidatura presidencial desde hace años, fue víctima de un fraude en la última oportunidad, ganó y se lo arrebataron, pero con un México mucho más descompuesto. Los grupos de poder, los partidos del sistema tradicional, sensiblemente erosionados, desgastados. La opción de López Obrador cobró fuerza. Tanta fuerza que anuló incluso las posibilidades de fraude. Con un Estado muy fraccionado, con una división muy profunda entre el PRI y el PAN, los dos partidos de la derecha y la extrema derecha, López Obrador y su movimiento Morena no es una opción de izquierda, como se dice. Es una opción de centro, por momentos hasta de centro derecha, que en el curso incluso de la campaña, de esta campaña electoral, se derechizó sensiblemente, hizo alianza con una nueva formación política evangélica, dogmática, abrió el abanico a aliarse con cualquiera, mantuvo un discurso fuerte en el tema de corrupción e impunidad, que le dio mucho campo, pero no así en la confrontación con los grandes consorcios mafiosos del país, la gran empresa privada capitalista que es parte de ese proceso de degradación del Estado mexicano, y con muchas indefiniciones frente al propio modelo neoliberal que ha azotado a México, empobreciéndolo en las últimas décadas. Gana por una abrumadora mayoría, no era el candidato preferido del poder estadounidense y especialmente ahora del poder en la era Trump, no era el candidato preferido de la CIA, el Pentágono, el complejo militar industrial de los Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene, y hay que decirlo, una gran capacidad de readecuación pragmática cuando las opciones no son opciones que atentan contra el sistema de dominación. La opción de López Obrador es una opción de reformas muy moderada, aunque él dice que va a hacer transformaciones profundas, pero cuando se observa el conjunto de fuerzas que forjaron esa alianza y por otra parte el sistema en que se monta, las instituciones en que se monta la opción de López Obrador, es para no hacerse demasiadas ilusiones. Aparte de que va a ser torpedeado con mucha intensidad. Evidentemente es una opción cuyo liderazgo está en riesgo, porque no faltan los que estén pensando en el magnicidio. Cuando las mafias se entronizan en el poder y ven que un presidente no les responde plenamente, son capaces de cualquier cosa. Igual pasa con el poder imperial de los Estados Unidos en esta fase de lumpen imperialismo, de decadencia, de ejercicio de la violencia y de gangsterización del poder imperial. Pues
hay amenazas serias. Indudablemente que la victoria de López Obrador responde a un anhelo, posiblemente ese anhelo sea todavía de más profundidad en México, a partir de lo que ha acontecido en ese país en los últimos años. La gente estaba harta, hastiada del proceso de degradación, de gangsterización del PRI, del PAN. López Obrador es una opción nueva en términos de la estructuración de fuerza política. No podemos decir que no sea parte del sistema de partido mexicano, pero es un partido que no había gobernado, un candidato que no había gobernado, que no tiene las culpas anteriores, que ha sido crítico en muchos aspectos de ese poder, y eso explica su boom, su enorme ascenso, que le ha permitido ganar estas elecciones y posiblemente ser proclamado, lo cual no quiere decir que no se ponga en marcha un proceso de desestabilización. Hay una visión del poder imperialista de los Estados Unidos que ve en México un modelo de caos y que podría optar por impedir cualquier freno a ese proceso de degradación que le da muchísimo campo a todos los negocios habidos y por haber en una relación donde hay comunicación por territorio, frontera territorial, y lógicamente López Obrador, además de tener como bandera la lucha contra la impunidad y la corrupción, que habrá que ver hasta dónde la lleva, porque la corrupción ahí es estructural, es de poder, es del sistema capitalista mexicano. Gran parte del empresariado está mezclado con todas esas prácticas delictivas, especialmente con la narcodelincuencia en México. O sea, es una de las vías de acumulación. Y no se nota ni en su discurso ni en su actitud de marcharle al fondo, a la raíz de esos problemas. Igualmente, no hay un planteo de cambio de esas instituciones, de refundación, reconstitución del Estado mexicano a través de un nuevo proceso constituyente. Sencillamente se monta sobre ese sistema, sobre esas instituciones, con una nueva correlación de fuerza en algunos de los mecanismos, pero también con muchas posibilidades de parte de las derechas tradicionales y de su fuerza heterogénea, porque no van a responder de la misma manera cuando se tomen las medidas que habría que tomar. Se pueden crear obstrucciones que terminen también frustrando los anhelos y las aspiraciones populares. En general, esas opciones que le han llamado progresismo, le han mal llamado progresismo, un término muy ambiguo, han demostrado que son altamente vulnerables en el continente, en nuestra América, y que en consecuencia se desgastan con relativa facilidad. De toda manera, frente al ominoso poder actual, ese hecho tiene un significado positivo. Pausamos y volvemos. Cuidado, tiro al blanco.